Saludos cordiales en el nombre admirable de el gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta hora voy a hablar un tema al cual he titulado Los judíos mesiánicos y su blasfemia de que Jesús significa el caballo o el cerdo. Este tema que voy a tratar en esta hora está inmerso dentro de mi libro titulado El nombre Jesús y Jesucristo en el idioma español. Aquí abajo en la descripción del video voy a dejar un enlace para que usted pueda ver esa obra en mi blog Fe Bíblica y pueda también profundizar acerca de lo que voy a exponer en esta hora. Este tema lo he dividido en 4 puntos, que son quiénes son los judíos mesiánicos, el idioma hebreo no es más sagrado que otros idiomas, los nombres hebreos sí se traducen y se han traducido, y la forma española Jesús no es pagana ni blasfema. Entremos entonces en el punto número 1. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? A finales de 1960 y principios de los años 1970 surgieron desde el movimiento carismático congregaciones y organizaciones de personas que se identificaron como judíos mesiánicos, las cuales consisten de gentiles que han intentado imitar un modo de vida judío, aunque a diferencia del judaísmo ortodoxo, ellos sostienen que Yeshua, y algunos le dicen Yahshua o Yahshua, es el Mesías. Entonces estamos viendo nosotros acá que estas personas se hacen llamar judías mesiánicas, pero en realidad no tienen nada de judíos. Son gentiles que simplemente se han vestido con atuendos judíos y tratan de imitar las vidas y las costumbres judías. Ellos insisten en que la pronunciación hebrea del nombre del Mesías es la única pronunciación válida para hallar el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Así que ellos reniegan de cualquiera de las otras formas en las que se pronuncia el nombre del Mesías según los distintos idiomas del mundo. Incluso ellos han llegado al extremo de etiquetar a la forma española Jesús como blasfema o pagana. Están diciendo ellos que si no se habla en hebreo, no se pronuncia en hebreo el nombre sagrado, el nombre del Mesías, que entonces que no se tiene ningún poder y ninguna virtud, y que si incluso se llega a decir Jesús o se llega a mencionar el nombre en cualquiera otro de los idiomas del mundo, que entonces al hacerlo se está cometiendo una blasfemia o se está diciendo algo pagano. En Gálatas, en el capítulo número 2, versículos del 14 al 19, vemos que el apóstol Pablo reprendió a Pedro y a Bernabé y a otros creyentes porque ellos estaban dejando llevar por una falsa doctrina judaizante. Y entonces Pablo le dice que les dijo a Pedro y a ellos: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Nos está mostrando aquí el apóstol Pablo que las obras de la ley no pueden hacer nada por el bien del hombre. Nos está mostrando más bien el apóstol Pablo que es en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, que nosotros somos justificados.
De manera que es un error pretender que nosotros, siendo gentiles, caigamos en el judaísmo o a judaizar, cuando la palabra de Dios nos dice que si nosotros volvemos a construir las cosas que ya han sido destruidas, nos volvemos transgresores de la justicia que nosotros hemos hallado en Cristo Jesús. De manera que nosotros no tenemos por qué judaizarnos, pero sí tenemos que vivir la vida en Cristo Jesús nuestro Señor. De manera que es un error cuando los judíos mesiánicos nos están hablando a nosotros que tenemos que guardar cosas de la ley y que incluso tenemos que creer que el idioma hebreo es un idioma más sagrado o que es el único idioma sagrado dentro de todos los idiomas del mundo. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Vamos entonces a entrar al punto número 2. El idioma hebreo no es un idioma más sagrado que los otros idiomas. Los judíos mesiánicos coinciden en catalogar al hebreo como el idioma sagrado o el lenguaje espiritual y han llegado a sostener que el hebreo es el único idioma que capta el concepto original del programa de Dios para el hombre. Dicen que el hebreo es el idioma que se habla en el cielo. Han dicho que es el único idioma que se habló antes de la confusión de las lenguas de Babel. Han dicho que todos los idiomas del mundo son malditos menos el hebreo. Han dicho que todo el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y que todos los vencedores hablarán un hebreo completamente purificado por toda la eternidad. Han tomado incluso ese texto de Sofonías, capítulo número 3, versículo 9, que dice: para entonces purificaré los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre de Yahvé y le sirvan de común acuerdo. Y han dicho que la purificación de labios de todos los pueblos significa que todos los pueblos van a dejar de hablar los otros idiomas y van a hablar un hebreo, el idioma hebreo, y que eso significa la pureza de labios. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la escritura, nos damos cuenta que el hebreo no es el idioma que se habla en el cielo o el único idioma que se habla en el cielo. En 1 Corintios capítulo número 13, en el versículo 1, hallamos que la Biblia dice que hay lenguas angélicas. Y fíjense ustedes que está hablando de lenguas en plural. Si se habla en plural de las lenguas angélicas, quiere decir entonces que en el cielo se hablan muchos idiomas. Por lo tanto, es un error decir que el hebreo es el único idioma que se habla en el cielo. Nunca encontramos algún versículo que diga que en el cielo se habla exclusivamente en hebreo. Al contrario, encontramos este texto de 1 Corintios capítulo número 13, versículo 1, donde dice que hay lenguas angélicas y lo dice en plural, ¿sí? Mostrando que en el cielo se hablan varios idiomas. Ahora hagámonos otra pregunta. ¿En la Biblia hay algún versículo que diga que el hebreo es la lengua sagrada, que nosotros tenemos que hablar hebreo para ser salvos, o que las demás lenguas están bajo maldición? No, no hay ningún texto de la Escritura que diga semejante cosa. Por lo tanto, nosotros no tenemos que inventar lo que la Biblia no dice, ¿sí? Nosotros no podemos inventarnos una nueva forma de ser salvos o un nuevo plan de salvación diciendo que para que la gente se pueda salvar tiene que hablar hebreo y que si no habla hebreo entonces no se va a salvar. Eso no es cierto, eso no lo dice la Biblia por ninguna parte y ese es un mal mensaje, un mensaje falso que están transmitiendo los llamados judíos mesiánicos. Ahora, con el hebreo, así como con cualquier otro idioma, se puede bendecir o se puede pecar. Porque es que los judíos mesiánicos nos han dicho que el idioma hebreo es el idioma más sagrado, que es el idioma puro. Pero resulta que con el hebreo, así como con cualquier otro idioma, se puede pecar o también se puede bendecir. Fíjense que en Isaías, en el capítulo número 6, en el versículo 5, dice que Isaías tuvo una visión celestial y entonces dice que Isaías exclamó: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
Pero resulta que el idioma que hablaba Isaías era el hebreo y el idioma que hablaba su pueblo era el hebreo, y sin embargo Isaías dice que él tiene labios inmundos, ¿cierto? Él tiene labios inmundos y que el pueblo tiene labios inmundos. De manera que aquí se cae todo ese castillo de naipes que han levantado los falsos judíos mesiánicos al decir que el hebreo es el idioma más sagrado y que entonces para nosotros poder tener una verdadera pureza de labios tenemos que hablar en el idioma hebreo, lo cual es absolutamente falso, porque con el idioma hebreo se puede tanto bendecir como maldecir, lo mismo que también se puede bendecir o maldecir con todos los demás idiomas del mundo. La palabra de Dios nos muestra que Dios aprueba la adoración a Él en cualquiera de los idiomas del mundo, precisamente porque cuando llegó el Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, comenzaron a hablar en muchos idiomas las maravillas de Dios. Es decir, que las maravillas de Dios se pueden hablar en todos los idiomas del mundo y a Dios le agrada eso. ¿Sí? A Dios le fascina que la gente hable las maravillas de Dios en todos los idiomas del mundo, porque en todos los idiomas del mundo se puede bendecir y se puede exaltar el nombre de Dios, como también se pueden decir groserías, como también se pueden decir chismes, como también se pueden decir mentiras, como también se pueden decir blasfemias. Entonces nos damos cuenta que para Dios todos los idiomas son importantes, tanto que ha dejado dentro de la iglesia el don de lenguas y ha advertido: no impidáis el hablar en lenguas, como lo vemos en Primera de Corintios 14:39. Algunas iglesias hoy en día están prohibiendo el hablar en lenguas, pero la palabra de Dios nos dice: no prohibáis, no impidáis el hablar en lenguas. Hagámosle caso a lo que dice la palabra del Señor y no a los inventos de los hombres. La santidad del idioma, entonces, hemos visto, no consiste en hablar hebreo, sino en usar el lenguaje de una manera que no ofenda a Dios, y de esto es que habla Sofonías capítulo 3, versículo 9. La escritura nos demanda lo siguiente, como lo dice Proverbios 4:24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y dice también Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que a esto es a lo que se refiere la escritura. Y Sofonías 3:9, cuando está hablando de tener pureza de labios. También, al darnos cuenta cómo es que empieza el idioma hebreo, nos damos cuenta que es una mentira eso que han dicho los judíos mesiánicos, de que el hebreo era el idioma que hablaban Adán y Eva en el jardín del Edén, y que era el idioma que habló la humanidad antes de la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Nosotros sabemos que ciertamente antes de la confusión de lenguas de la Torre de Babel, todos los hombres hablaban un solo idioma, pero ninguna parte de la escritura dice que ese idioma que hablaban los hombres fuera el hebreo. Antes, cuando nosotros miramos las investigaciones arqueológicas que se han hecho, y voy a citar aquí el diccionario Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento Vine, encontramos que dice lo siguiente, que el idioma hebreo surgió poco después del 1500 antes de Jesucristo en la región de Palestina, en la ribera oriental del mar Mediterráneo. O sea que si el idioma surgió después del 1500 antes de Jesucristo, esto quiere decir que ese idioma no era el idioma que se hablaba originalmente por la humanidad, sino que tenemos vestigios de que es por allá por el 1500 antes de Jesucristo. El hebreo está emparentado con el arameo y siriaco y con las lenguas modernas como el amárico, etiópico y arábigo, tanto antiguo como moderno.
pertenece a un grupo de idiomas que se conocen como semíticos, así llamados porque la Biblia cuenta que todos fueron lenguas de los descendientes de Sem, hijo de Noé. El idioma semítico más antiguo que se conoce fue el acádico, escrito con un sistema de signos en forma de cuñas o cuneiforme. Los textos acádicos más antiguos se escribieron en tablillas de arcilla del año 2400 antes de Jesucristo. Los idiomas babilónico y asirio son dialectos tardíos del acádico y ambos dejaron sus huellas en el desarrollo de la lengua hebraica. Es decir, aquí estamos viendo nosotros que el idioma hebreo bebió tanto del idioma acádico como también de los idiomas babilónico y asirio. O sea que no podemos nosotros llegar a la conclusión equivocada o a las afirmaciones irresponsables de que el hebreo era el idioma que originalmente hablaban Adán y Eva y que fue el idioma que originalmente habló la humanidad antes de la confusión de lenguas de la Torre de Babel, porque las investigaciones arqueológicas han demostrado que incluso el hebreo proviene de otros idiomas como el acádico, el babilónico y el asirio. Cuando nosotros vemos acerca de lo que es el lenguaje, nos damos cuenta que el poder hablar, el poder expresarse del hombre, el poder comunicarse, el lenguaje y todos los idiomas son un milagro de Dios. La forma de la boca, la manera en la cual la lengua se puede mover y las cámaras de sonidos especiales en la boca, en la garganta, en las fosas nasales, todas funcionan para hacer posible el habla. Dios creó un idioma al principio, luego creó varios más en la Torre de Babel. De estos milagros descienden todos los idiomas y dialectos conocidos en el mundo de hoy. No hay idioma que no sea producto del milagro de las lenguas de Dios. Imagínense ustedes la maravilla que Dios ha hecho, que le dio al hombre la capacidad de hablar, de expresar los pensamientos desde su mente. Y desde el principio el hombre ha podido hablar y expresar sus pensamientos, todo a través de sus palabras. Todo lo que hay en la mente del hombre se puede expresar a través de sus palabras. Y el hombre se ha podido entender en los diversos idiomas del mundo. Todos los hombres han podido comunicarse. Por lo tanto, tanto el lenguaje como los idiomas son un milagro de Dios. Decir uno que los idiomas son malditos, que todos los idiomas diferentes al hebreo son malditos, es prácticamente estar desconociendo que todos los idiomas son un milagro de Dios y que la capacidad de hablar es un milagro de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14 versículo 10 que en el mundo hay muchos idiomas y ninguno de ellos carece de significado. Dios ha querido dar a conocer la salvación en todo el mundo en la lengua de cada quien. Y su deseo será satisfecho, pues en el Apocalipsis vemos a una multitud vestida de ropas blancas de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como lo vemos en Apocalipsis en el capítulo número 7, en el versículo 9, donde dice que los redimidos son de toda lengua, de toda nación, de todo tribu, de todo pueblo, mostrando claramente que los redimidos han glorificado a Dios en todas las lenguas del mundo. Incluso después de la deportación a Babilonia, muchos judíos no volvieron a Israel y muchos perdieron su idioma natal. Estamos hablando de la deportación a Babilonia ocasionada por Nabucodonosor, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida y también el templo fue destruido. Después de esa deportación a Babilonia, muchos judíos no volvieron a Israel y muchos perdieron su idioma natal, el hebreo. Por esa razón se vieron en la obligación de traducir la Biblia a idiomas como el arameo y el griego. Y así surgió una versión del Antiguo Testamento en idioma griego que se ha conocido como la Septuaginta, que apareció entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo. La Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo más allá de Judea y luego por la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griegas.
De manera que aquí estamos viendo nosotros que los propios judíos tradujeron la Biblia al idioma griego por allá por el siglo tercero y el siglo segundo antes de Cristo. Pero los judíos mesiánicos, los falsos judíos de hoy en día, que se hacen llamar judíos mesiánicos, se las han tratado de dar más inteligentes que los propios judíos que tradujeron la Biblia al idioma griego para poder entenderla. Y esta gente nos están diciendo que no, que es solamente en hebreo, que se tiene que leer o estudiar la Sagrada Escritura. Cuando nos damos cuenta que hasta los propios judíos tradujeron la palabra al idioma griego para poderla entender cuando ellos habían dejado de hablar el hebreo. Incluso también se han encontrado más de 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento en idioma griego. Pero no se han encontrado manuscritos antiguos en idioma hebreo del Nuevo Testamento. De manera que cuando los judíos mesiánicos nos dicen a nosotros que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, ellos nos están diciendo mentiras. Porque se han encontrado más de 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento en idioma griego que atestiguan que el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en idioma griego y que por lo tanto los escritores del Nuevo Testamento estuvieron de acuerdo con presentar el nombre del Mesías como Jesús, que es como se menciona el nombre del Mesías en el idioma griego. Cuando un judío mesiánico dice que la Biblia se escribió originalmente en hebreo, está diciendo tonterías y está demostrando incluso su aborrecimiento por toda la evidencia arqueológica que está demostrando que nosotros hoy contamos con una copia del Nuevo Testamento que es fiel, que es fidedigna, que tiene unas pocas variaciones, pero que de todas maneras es una copia que refleja fielmente lo que los autores o los escritores originales del Nuevo Testamento plasmaron en sus documentos escritos. ¿Sí? Entonces, cuando ellos nos dicen que no, que es que el idioma en el cual se escribió originalmente el Nuevo Testamento es el hebreo, ellos hasta están atacando la propia evidencia arqueológica que demuestra la fidelidad del texto sagrado del Nuevo Testamento. Incluso se han inventado hasta algunas versiones, ¿sí?, que aparecen en hebrañol, como por ejemplo hablan de la versión Kadosh o del nuevo código real, o otras versiones que en vez de haber hecho una traducción verdadera de la Biblia al idioma español, lo que han es presentado la Biblia en hebrañol, ¿sí? Porque ahí empiezan a hablar de palabras ahí, que el Talmidín, que el Ruach HaKodesh, y un montón de palabras en vez de hablar como se tiene que hablar en el idioma español y punto, y no poner esa confusión y poner esa cantidad de palabras en hebreo que realmente nunca aparecen así en el Nuevo Testamento. De manera que lo que se tiene que hacer es simplemente una presentación de la escritura en nuestro idioma español y punto. Pero nada de eso de esas versiones que están en hebrañol, un hebreo mal colocado ahí en esas versiones. Punto número 3, los nombres hebreos sí se traducen y se han traducido. Generalmente cuando nosotros hablamos con los judíos mesiánicos, ellos nos dicen que los nombres no se traducen, que los nombres no se pueden traducir. Pero lo que nosotros vemos es que los nombres sí se traducen y sí se han traducido, incluso los nombres hebreos. ¿Sí? Nos han dicho que si se traduce un nombre hebreo se pierde el significado de lo que el nombre originalmente quería decir. Nosotros sabemos que en el hebreo antiguo los nombres transmitían el sentido en cuanto a la naturaleza, a la historia o a la reputación de la persona que portaba dicho nombre. Pero de todas maneras, cuando nosotros le preguntamos a un judío mesiánico por qué él sabe los significados de algunos nombres en hebreo, es porque él tuvo que haber ido a estudiar la etimología de ese nombre, no porque necesariamente él sepa hablar hebreo completamente. Entonces, esto nos está mostrando que los nombres sí se han traducido. Y por ejemplo, nosotros podemos decir que el nombre Pedro significa piedra
¿cierto? Significa piedra y sin embargo podemos seguir mencionándolo en español como Pedro y eso no tiene ningún problema. Nosotros no estamos así ocultando el significado que dicho nombre tenía originalmente en hebreo. Tenemos, por ejemplo, el nombre hebreo Cefas, que en griego es Petros, que en español es Pedro, que en inglés es Peter, que en italiano es Pietro, que en afrikaans es Pieter, que en chino se pronuncia Pitet, que en coreano se pronuncia Peteuruseo, que en japonés se pronuncia Petoro y que en árabe se pronuncia Boutros. Y sin embargo, nosotros sabemos que se trata del mismo nombre Pedro. Entonces, ¿cómo nos van a decir que los nombres no se traducen y que no se han traducido cuando la realidad es que sí se traducen y sí se han traducido? ¿Sí? En el tiempo de Cristo, al ser el griego el idioma dominante de aquella época, ocurrió que las gentes en su vida privada y doméstica hablaban su lengua vernácula, pero en la vida comercial y pública se expresaban en griego. ¿Hasta qué punto fue así? Puede verse en que por aquel tiempo había personas con dos nombres, uno en el de su propia lengua, en el de su lengua vernácula, y el otro en el griego, en el idioma griego. Y como resultado se dieron estos tres casos que vamos a ver. Caso número 1, el primero fue aquel en el que estamos hablando de los casos ya de los que tenían, de los que eran judíos, ¿sí? Y entonces vemos el caso primero, que fue aquel en el que algunos judíos adoptaron un nombre griego que no tenía nada que ver con su nombre hebreo, como por ejemplo el apóstol Pablo, que es un nombre griego y significa pequeño o exiguo, mientras que su nombre hebreo Saulo significa invocado, llamado o pedido. Es decir, estamos viendo aquí que en este caso el nombre Pablo no tiene nada que ver con Saulo y este fue uno de los primeros casos que se dieron, donde la persona utilizaba un nombre griego cuando tenía que moverse por el mundo, pero utilizaba un nombre hebreo cuando estaba con los hebreos. Y este fue el caso de Pablo, su nombre griego, y Saulo, su nombre hebreo. Tenemos un segundo caso, que es cuando se tradujo al griego el significado de un nombre hebreo, pero como resultado se perdía su sonido original. Por ejemplo, tenemos el nombre hebreo Cefas, que en griego es Petros, y que significa piedra. Miren ustedes que por conservar el significado se perdía la pronunciación. Cefas, Petros. ¿Sí? Por ejemplo, también la Biblia habla de un discípulo llamado Tomás, que es su nombre hebreo. Luego dice que su nombre griego es Dídimo, pero que significa el gemelo. O sea que se perdía la pronunciación de Tomás por Dídimo para que significara el gemelo. La Biblia también dice en Apocalipsis, en el capítulo 9, 11, que hay un ángel del abismo que su nombre hebreo es Abadón y su nombre en griego es Apolión y que significa perdición. Miren ustedes otra vez cómo se pierde la pronunciación por respetar el significado. Entonces estamos viendo nosotros aquí casos de que verdaderamente los nombres sí se traducen. Incluso la misma Biblia lo muestra porque dice Tomás llamado el Dídimo, Pedro que es Cefas, Apolión que es Abadón. ¿Sí? Hasta la misma Biblia está demostrando que sí se traducen los nombres. O sea que hay que creerle a lo que dice la Escritura, pero los judíos mesiánicos niegan esa verdad que se puede encontrar en la Biblia. El caso 3 es el caso que fue más popular, que es el caso cuando se transliteró un nombre hebreo para escribirlo con las letras y las reglas gramaticales del alfabeto griego, con el fin de acercar lo más posible la pronunciación hebrea a los sonidos y costumbres existentes en la lengua griega. Este fue el caso más común. Veamos, por ejemplo, aquí Johanán,
que es en hebreo, el nombre Johanán, y en griego es Ioannis. Dense ustedes cuenta que aunque se parece mucho la pronunciación, de todas maneras hay una diferencia y ese nombre traduce Juan. Por ejemplo, también el nombre Jacob en hebreo, que en griego es Jacobos y que traduce Jacob. Y este precisamente fue el caso para llevar el nombre sagrado del Mesías desde Yeshua, Yeshua en hebreo, al griego Jesús y que llegó al español como Jesús. Entonces vemos el nombre sagrado Yeshua transliterado a Jesús como se transliteraban todos los demás nombres. Es decir, que esto no es ningún problema. Por lo tanto, los judíos mesiánicos mienten cuando dicen que los nombres no se pueden traducir e incluso el Nuevo Testamento griego presenta el nombre sagrado como Jesús, lo cual demuestra que los propios escritores sagrados estaban de acuerdo en que el nombre del Mesías, el nombre santo, el nombre sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, que significa Yahvé Salvador, y que es Jesús, que también significa Yahvé Salvador, y que llega al nombre de Jesús en español, que también significa Yahvé Salvador, se puede traducir a todos los idiomas y no pierde su significado, sigue significando exactamente lo mismo, ya sea en hebreo, ya sea en griego o ya sea en español, donde en todos los idiomas y en todos los idiomas del mundo el nombre santo del Mesías sigue significando Yahvé Salvador, porque fue Dios mismo el que vino a salvar al hombre en la forma de un hombre, en la condición de un hombre, en la forma de un hijo, en la forma de un hombre perfecto, y por eso el nombre de Jesús significa Yahvé Salvador, porque Dios nos vino a salvar siendo nuestro pariente, siendo nuestro hermano primogénito, siendo el primogénito entre muchos hermanos que también son llamados hijos de Dios. Por eso es que el título Hijo de Dios aplicado a Jesús significa que Él es el varón perfecto, y cuando nosotros somos llamados hijos de Dios significa que somos hermanos del varón perfecto. Nosotros somos hermanos de Cristo Jesús. Él es el primogénito entre muchos hermanos que también llegan a ser hijos de Dios y que tienen como fin la santificación y desear ser como el Señor Jesucristo, el varón perfecto. Número 4. La forma española Jesús no es pagana ni blasfema. Vamos a definir aquí lo que significa la etimología popular o la falsa etimología. Los judíos mesiánicos, cuando dicen que Jesús significa el caballo o el cerdo, ellos están utilizando una etimología popular o lo que es lo mismo, una falsa etimología. Ellos se presentan como muy conocedores de los idiomas, como muy conocedores del hebreo, como personas que saben mucho de gramática y de historia de los idiomas, pero en realidad cuando ellos dicen que Jesús significa el caballo o el cerdo, están demostrando que definitivamente ellos no tienen ninguna preparación y que ellos realmente están cometiendo un atropello contra lo que es la etimología. En lingüística se denomina etimología popular, paretología, etimología cruzada o etimología asociativa al método pseudocientífico de explicar los orígenes de las palabras que se basa fundamentalmente en creencias y tradiciones populares. Miren ustedes que es un método pseudocientífico, porque a alguien le pareció, porque alguien se inventó que tenía que ser así el significado de unas ciertas palabras, y entonces eso no es una verdadera etimología. La etimología es el estudio del origen de las palabras, pero aquí a alguien se le ocurre que una palabra significa algo que porque él tiene unas creencias y unas tradiciones. Y precisamente eso es lo que pasa con los judíos mesiánicos cuando dicen la barbaridad de que Jesús significa el caballo o que significa el cerdo, como ya lo vamos a ver. Entonces, esta etimología popular es un método pseudocientífico de explicar los orígenes de las palabras que se basa fundamentalmente en creencias y tradiciones populares, utilizando las similitudes con voces parecidas u homófonas y así tratando de buscar las relaciones entre sus significados. Esta creación de significados se manifiesta en general o bien por trastueque semántico
o bien por adaptación fonética de una palabra. Pero es un método pseudocientífico. Dice también María Azucena Penas Ibáñez en un libro llamado Cambio Semántico y Competencia Gramatical, página 128, que las palabras extranjeras son particulares vulnerables a la etimología popular, puesto que se hallan inmotivadas y sin raíces en el idioma receptor, de tal manera que las asociaciones entre el sonido y el sentido tendrán el campo libre. O sea que aquí nos está advirtiendo esta investigadora que todas las palabras extranjeras son particularmente vulnerables a esas etimologías populares. Y precisamente eso es lo que se han inventado los judíos mesiánicos, puro cuento, pura mentira, pura falsa etimología, para decir que Jesús significa el caballo o el cerdo. Vamos a mirar unos ejemplos de una falsa etimología o etimología popular. Por ejemplo, yo podría tomar la palabra morada, y decir que morada significa alguien que da moras, porque la palabra morada se puede descomponer en mora y en da. Entonces, morada significa alguien que da moras. Nada que ver con el significado en español de morada. Esto también está demostrando que el significado de una palabra no se obtiene por las divisiones que podamos hacer de ella. No, porque entonces cualquiera sabe que morada en el idioma español no significa alguien que da moras. Pero esta es una falsa etimología, una etimología popular que uno podría sacar si desconociera realmente lo que significa la etimología. Por ejemplo, también podríamos decir que filólogo significa filólogo, o sea, se puede descomponer en filólogo y que significa quien estudia los objetos afilados. Porque filo y logo significa estudio y filo significa algo afilado, entonces quien estudia los objetos afilados significa filólogo. Cualquiera se reiría de este tipo de etimologías, porque se daría cuenta que son puro invento, pura imaginación, pura especulación, algo pseudocientífico. O por ejemplo que yo dijera calabaza y decir que calabaza se puede descomponer en cala y en baza, y que entonces significa un pedazo cortado de una fruta y colocados en cartas para jugar naipes, porque cala significa el pedazo cortado de una fruta y baza significa cartas para jugar naipes. Entonces calabaza significa pedazo cortado de una fruta y colocados en cartas para jugar naipes. ¿Sí? Cualquiera se da cuenta que eso es una falsa etimología y que la palabra calabaza no significa eso y que no se puede descomponer de estas maneras porque simplemente sería un abuso del lenguaje. Y precisamente eso es lo que hacen los judíos mesiánicos cuando nos están diciendo que Jesús significa el caballo o el cerdo, como ya lo vamos a ver. Esta es la etimología popular o falsa etimología de los judíos mesiánicos. Ellos se han inventado 3 falsas etimologías con respecto al nombre de Jesús y las vamos a ver. Por ejemplo, ellos dicen que en hebreo, si uno toma la palabra Jesús y la descompone en sus 2 sílabas, Jesús, en hebreo esta palabra significaría he aquí el caballo o he aquí la bestia, porque si vamos al diccionario Strong y vemos en Strong el numeral H 1887, encontramos una palabra que se pronuncia G, y que si luego vamos al numeral H 5483 de Strong, encontramos una palabra que se pronuncia sus. Dicen que la palabra G significa he aquí y que la palabra sus significa caballo. Entonces dicen que por eso Jesús en hebreo significa he aquí el caballo o he aquí la bestia. Ellos están cometiendo el error de creer que la realización fonética de una palabra, ¿sí?, se puede descomponer y que entonces esa descomposición de esas palabras en sus sílabas o en sus fonemas van a dar otros resultados diferentes u otros significados distintos. Pero resulta es que la palabra se tiene que tomar completa y no descompuesta.
Además, la palabra Jesús está dicha es en español, no en hebreo, para que nosotros digamos que una palabra en español significa otra cosa en otro idioma. Eso no tiene ningún sentido. Ya vamos a explicar más sobre eso en un ejemplo más adelante para que se pueda comprender. También han dicho que si nosotros tomamos en el idioma latín la palabra Jesús, que es el nombre sagrado en idioma latín, que entonces significa este es un cerdo, que porque IE es la abreviatura de id es, que significa esto es, y que cuando nosotros vamos también a la palabra sus, ella viene de suis, que significa cerdo, y por lo tanto entonces Jesús significa esto es un cerdo. Otra vez están están cometiendo el error de decir que la palabra se puede descomponer y entonces esa descomposición trae un significado por un lado y otro significado por otro, cuando realmente se tiene que ver es el significado por medio de la palabra completa y no por medio de esas descomposiciones. Ya vamos a ver cómo se va a refutar todo esto. También nos han dicho que en griego Jesús tiene las mismas vocales que Zeus. Entonces, que Jesús significa Zeus, que porque tiene las mismas vocales, la E y la U. Imagínense semejante barbaridad que también ya vamos a refutar a continuación. Miren ustedes que las palabras hebreas pueden tener un sonido similar en el español, pero los significados son muy diferentes. Así como también muchas palabras que en español significan algo, en otro idioma se pueden pronunciar fonéticamente algunas voces iguales, pero eso no significa lo mismo que en el idioma español, porque una cosa es todo lo que tiene que ver con un idioma, los códigos de un idioma, y otra cosa son los códigos propios de otro idioma. No se pueden confundir y no se pueden refundir. Por ejemplo, nosotros en el idioma español tenemos la palabra atún, pero cuando nosotros vamos a buscar en el idioma hebreo, nos damos cuenta, según el diccionario Strong, que encontramos con el numeral H861 una palabra que también se pronuncia fonéticamente igual en el idioma hebreo, pero nunca va a significar lo mismo que en el idioma español, porque por ejemplo en el idioma hebreo significa horno. Por ejemplo, tenemos una palabra con el código H1531 que en hebreo fonéticamente se pronuncia gol, pero que significa redoma. O sea, nada que ver cuando alguien en el español pronuncia la palabra gol, que tiene otro significado bastante distinto. Encontramos, por ejemplo, también con el código H1995 una palabra que fonéticamente en hebreo se pronuncia jamón, pero el significado en hebreo es muchedumbre. Encontramos también en hebreo una palabra que tiene el código H3816 en Strong, que fonéticamente se pronuncia león, esa palabra hebrea, león, pero en hebreo significa comunidad. O sea, nada que ver con la pronunciación nuestra del idioma español. Encontramos, por ejemplo, también con el código H3868 de Strong, una palabra que se pronuncia luz, fonéticamente se pronuncia luz en idioma hebreo, pero significa apartado o perverso. Y encontramos también con el código Strong una palabra que en hebreo aparece con el código Strong H4306, que se pronuncia matar, pero en el hebreo significa lluvia. O sea que si incluso palabras completas no significan lo mismo, ¿sí? O más bien voces fonéticas del idioma español no significan lo mismo en el idioma hebreo, mucho menos vamos a pensar que partiendo un nombre, ¿sí? O partiendo una palabra en partes, que esas partes entonces van a significar algo dentro de otro idioma. No, porque es que la palabra Jesús está dentro del idioma español, no dentro del idioma hebreo. ¿Sí? En el idioma hebreo se dice Yeshua. Y esa traducción de ese nombre al español es Jesús. Entonces, cuando decimos Jesús no estamos hablando en hebreo, estamos hablando en español y punto. No se puede confundir un idioma con otro y no se pueden confundir los códigos de un idioma con otro.
Pero sigamos adelante con este mismo punto. Vamos a poner la imaginación a volar, como la hacen los judíos mesiánicos. Y entonces comencemos a unir palabras, comencemos a tratar de unir pedazos de palabras a ver qué nos da. Por ejemplo, podemos tomar la voz Val, que según el código de Strong aparece como H1079. Y también podemos tomar la palabra on, que según el código de Strong es H176, y juntar las dos entonces y formar la palabra balón, ¿sí? Y decir que entonces como val significa ansiedad, corazón o resolver, y que on significa deseo, de allí, sí, pero, o esfuerzo, capacidad, poder o riqueza, entonces comenzar a hacer una jugarreta y comenzar a hacer combinaciones y decir que los significados de balón son nada de allí, corazón deseoso, usualmente vigoroso, resueltamente rico o cualquier otra invención que se nos venga a la cabeza. De la misma manera, entonces, si nosotros jugáramos de la misma forma en que juegan los judíos mesiánicos, ¿cómo les parece que la palabra Jesús nos puede dar un resultado completamente diferente al que nos dicen los judíos mesiánicos? Porque si tomamos el código H1887 de Strong, que dice he aquí o miren, y tomamos el código H7797, que también es una palabra que se pronuncia sus, una palabra hebrea que se pronuncia sus y que traduce como estar brillante, alegre o regocijar, entonces lo que podríamos decir es que Jesús en el idioma hebreo, si dividimos G y luego sus, lo que realmente significa es miren al que resplandece o he aquí el que se regocija. ¿Sí ven? Entonces en vez de darnos una combinación que sería despectiva, en este caso sería una combinación de palabras que sería una connotación positiva para Jesús. ¿Por qué ellos dicen que Jesús entonces en hebreo significa el caballo? Porque ellos ya tienen un deseo de denigrar del nombre de Jesús. Pero incluso en el hebreo Jesús, si es que se pudieran separar y sacar de ahí combinaciones, Jesús en hebreo entonces significaría miren el que resplandece, he aquí el que se regocija. Profundicemos esto acá y vamos a tomar unos pantallazos del diccionario Strong y vemos sus con connotaciones negativas y sus con connotación positiva. Este es un pantallazo del diccionario Strong, del léxico Strong, de palabras hebreas y griegas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y vemos que con el código 5483 vemos que sus viene de una raíz que no se usa, dice ahí, que no se usa. O sea que, fíjense en ustedes, que Jesús no puede significar el caballo porque ni siquiera esa palabra se está usando hoy en día en ese sentido. O sea que para una persona hebrea, sus no va a significar caballo porque no se usa, ¿sí? Y significa saltar, brincar, ¿sí? Propio del gozo. También dice el caballo porque salta y también la golondrina porque su vuelo es rápido. Caballería, caballo, corcel, grulla, velor, volver. O sea que mire que no solamente aquí se puede tomar esa palabra caballo para decir he aquí el caballo, sino que mire que se puede decir he aquí el que salta, he aquí el que brinca, ¿sí? He aquí el que tiene gozo. Por ejemplo, también podría significar ese sus de 5483, ¿sí? Pero no, los judíos mesiánicos tienen que tomar la connotación negativa porque ellos necesitan denigrar del nombre de Jesús en el idioma español y tramar con ese cuento de que la gente tiene que hablar en hebreo. Pero miren también el 7797 que también significa sus y que dice que es la raíz primaria, sí, es la raíz primaria y significa estar brillante, alegre, alegrar, alegría, regocijar, gozar. ¿Sí ven? O sea que significa he aquí el que brilla, o he aquí el alegre, he aquí el que se regocija, he aquí el que tiene gozo, que incluso se parece a esta otra aquí, donde está hablando también del gozo, lo mismo que 5483. De manera que si nosotros tomamos esa falsa etimología o esa etimología popular que hacen los judíos mesiánicos, antes esto los contradice a ellos,
porque Jesús en el idioma hebreo entonces significa es, he aquí el que se goza, he aquí el que resplandece, ¿sí? Pero sabemos que no se puede tomar así por cuanto este ejercicio es simplemente un ejercicio de etimología popular, tal como el que hacen los judíos mesiánicos y que no tiene ningún valor. Verdaderamente Jesús significa es Yahvé Salvador, tanto en español como en griego, y el Jesús, como en hebreo el Yeshua, significa siempre Yahvé Salvador, Dios mismo que ha venido a salvar. Refutemos del mismo modo entonces esa falsa etimología que han dado del idioma latín de que Jesús significa el cerdo, o he aquí el cerdo, o esto es el cerdo. Bueno, si tomáramos, por ejemplo, esa mentira de que el significado de una palabra se puede dar en una descomposición que hacemos interna, que siempre se puede dar así, entonces resulta que en el idioma latín encontramos la palabra versus, que si nosotros nos vamos a ver en cualquier diccionario de latín, nos damos cuenta que ver significa juventud. Y si creemos que sus significa cerdo, como también lo muestra en el idioma latín, entonces eso nos daría el significado ficticio de cerdo joven, ¿sí? En esa falsa etimología. Pero resulta que cuando nosotros miramos el verdadero significado de la palabra versus en el idioma latín, significa más bien hacia, se volvió, fue barrido, voltear el arado para hacer surcos, verso, hilera o renglón. O sea, nada que ver con cerdo joven. Por lo tanto, es un error cuando los judíos mesiánicos nos dicen que Jesús se puede descomponer en IE, la abreviatura de it es o de esto es, y su cerdo para decir que esto es un cerdo, porque no es así. Más bien el significado real de Jesús en el idioma latín es Yahvé, Dios es el Salvador. Porque el nombre sagrado en cualquier idioma del mundo significa eso mismo. Yahvé es el Salvador, Yahvé es la salvación, Yahvé vino a salvar al hombre manifestado en carne. Eso es lo que significa el nombre sagrado. Pero incluso en el idioma latín, nosotros podemos hacer unas combinaciones que en vez de ser despectivas van a ser favorables para el nombre de Jesús. Presten atención. Por ejemplo, si tomamos yen, que significa esto es, y sus, encontramos que sus también significa arriba, ¿sí? En relación con las palabras latinas suborsum, sursum y susum, como en el caso susque deque, que significa arriba, abajo. O sea, sus en este caso puede significar arriba. Entonces, si sus significa en el latín arriba, entonces podemos hacer la combinación de Jesús diciendo este es el de arriba. Pero no, a los judíos mesiánicos les gusta la falsa etimología de este es un cerdo porque ellos quieren denigrar del nombre de Jesús en el idioma español. Quieren denigrar. Pero en este caso quieren denigrar del nombre de Jesús en el idioma latín. Porque dicen que el idioma latín, como no es hebreo, es uno de los idiomas perversos, uno de los idiomas corrompidos, uno de los idiomas malditos. Eso es lo que quieren decir. Entonces, quieren denigrar del nombre de Jesús en el idioma latín. Pero incluso en el latín podemos darnos cuenta que hasta nos sale una composición favorable utilizando esa estrategia de la falsa etimología y puede significar entonces este es el de arriba. Pero desde luego nosotros sabemos que eso es una falsa etimología y que verdaderamente el nombre lo que significa es Yahvé, Dios es el Salvador. Hay algo más aquí que vale la pena decir y es que la abreviatura IE, que es esta que ellos han tomado acá, que corresponde a la frase latina it est, esto es, nunca se utiliza como demostrativo y abriendo frase, como pretenden imponerlo los judíos mesiánicos en su invención, sino que IE se utiliza entre pausas para dar paso a una explicación o aclaración de algo que se acaba de decir. Entonces, por ejemplo, yo digo aquí,
Jesús, lo cual quiere decir, id es, esto es, ¿sí? O sea, algo que acabo de decir y quiero explicar, pero nunca se utiliza como un demostrativo, como abriendo la frase, sino más bien para hacer una aclaración, de manera que entonces así también demostramos que esa invención, esa falsa etimología, esa etimología popular que han inventado los judíos mesiánicos no tiene cómo prosperar en el idioma latín. Para el tiempo de Cristo ya se escribía el nombre Jesús en hebreo, en griego y en latín. Por ejemplo, en Juan, capítulo número 19, versículos del 19 al 20, encontramos el texto que dice así: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea que en la cruz se colocó el nombre de Jesús tanto en hebreo como en griego como en latín. Es decir, como Yeshua, como Jesús en griego y como Jesús en latín. ¿Sí? Se escribió en las formas de cada uno de esos idiomas, con las reglas gramaticales de cada uno de esos idiomas, y aquí nos está demostrando entonces que el nombre sagrado se pronunciaba en cualquiera de los idiomas del mundo y que se podía traducir y se podía colocar en cualquiera de los idiomas del mundo. En este caso entonces lo escribieron en hebreo, en griego y en latín. Así refutamos entonces esa mentira de que el nombre de Jesús en latín significa el cerdo. Ahora vámonos ya con la última parte, que tiene que ver con que el nombre de Jesús en griego significa Zeus. ¿Sí? Los judíos mesiánicos entonces han inventado esta falsa etimología, esta etimología popular, esta pseudoetimología, esta mentira, mejor dicho, de que Jesús significa Zeus, que porque tienen las mismas vocales. Entonces, que porque Jesús tiene la vocal E y U, y que porque Zeus también tiene la vocal E y U, entonces que Jesús significa Zeus. ¿Sí? La refutación es muy fácil. Por ejemplo, tenemos nosotros las palabras pecado, becado, helado y pescado, que tienen las mismas vocales, y no por eso nosotros vamos a decir que entonces tienen un mismo origen y significado. ¿Sí? Nosotros sabemos que cada una de esas palabras significa algo completamente diferente. Y no vamos a decir que también, entonces por tener las mismas vocales tienen el mismo origen. Eso es una tontería decirlo. Además, en el griego no existe esa conexión de vocales que aparecen en el español. Y si es que están hablando de que la correlación está en el griego, pues resulta que esa correlación no aparece en el griego, porque miren las vocales de Zeus en el griego y miren las vocales de Jesús o Jesús en el griego. Mírenlas. Son absolutamente diferentes. No corresponden a lo mismo. Entonces, en conclusión, podemos decir que el nombre sagrado se puede pronunciar en cualquiera de los idiomas del mundo, y en cualquiera de los idiomas del mundo el nombre sagrado siempre va a significar lo mismo. Yahvé es el Salvador. El único Dios de los cielos vino y se manifestó en carne para salvar al hombre. El nombre sagrado, el nombre de Yahvé Salvador, el nombre que Dios ha revelado para el tiempo del nuevo pacto, como lo dice en Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, es el nombre en el cual convergen todos los demás nombres de Dios. Por eso se dice que el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre, que está por encima de cualquier otro nombre. Y el nombre de Jesús es el nombre que abarca todos los demás nombres de Dios. Por eso cuando en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, porque el nombre de Jesús abarca todos los demás nombres de Dios.
De manera que cuando alguien está diciendo Jesús, también está reconociendo a Dios como el admirable, como el consejero, como el Dios fuerte, como el Padre eterno, como el príncipe de paz. Al decir Jesús, está toda la virtud de todos los nombres que Dios reveló, se concentran en el nombre de Jesús, y por eso Jesús es el nombre sobre todo nombre, nombre en el cual ocurren los milagros, nombre en el cual la gente obtiene la salvación, nombre en el cual la verdadera iglesia debe ser bautizada en el santo nombre de Jesús, nombre en el cual recibimos sanidad y nombre en el cual los demonios salen y son echados fuera. Porque hay poder en el nombre admirable del Señor Jesús. Nosotros no podemos estarnos dejando embolatar por esas falsas etimologías inventadas por gente que odia y que hacen más bien blasfemias contra el sagrado nombre de Jesús al decir que ese sagrado nombre significa el caballo o el cerdo. No, el nombre de Jesús significa Yahvé el Salvador. El único Dios de Israel se ha vuelto nuestro Salvador. Por eso nosotros podemos orar y glorificar y exaltar a Dios en ese santo y poderoso nombre, el nombre santo de Jesús. Sigamos invocando su nombre, sigamos teniendo y poniendo en alto el nombre de Jesús. Gocémonos y alegrémonos de que nosotros podemos invocar este precioso y santo nombre para nuestro beneficio y para el beneficio de los demás. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Dios les bendiga.